Bien, vamos a ver hoy día lo que es el passato próximo, otro tiempo del italiano. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una fórmula de lo que es el passato próximo. El passato próximo está conformado por lo que es el presente del verbo avere o essere. Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Più más lo que es el participio passato. ¿Ya? Lo que es el participio passato. Nosotros conocemos ya el haber y el essere, pero lo que no conocemos es el participio passato para formar el tiempo, el passato próximo. Entonces, primeramente, recordemos lo que es la conjugación del verbo haber. ¿Se acuerdan ustedes? Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Y el presente del verbo avere, ¿se acuerdan? Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono, ¿cierto? Entonces nos falta conocer qué cosa, el participio passato. ¿Cómo lo vamos a formar? Miren acá, una parte B, el participio passato, la forma regular, ¿ya? Entonces, miren, verbos que terminan en are, vamos a cambiar la terminación are por ato, ¿no? Verbi que finiscono in are, es cambiare, ahí le he puesto en mayúsculas la terminación para poder visualizar. Cambiare, cambiamos la terminación final por ato, cambiato, y ya formamos el participio passato, ¿ya? Ahora, verbi que finiscono in ere, verbos que terminan en ere, lo vamos a cambiar la terminación ere por uto, vendere, venduto, ¿ya? Verbi que finiscono in ire, en la terminación ire lo cambiamos por la terminación ito, finire, finito. Entonces ya conocemos cómo formamos el participio passato de la forma regular, porque no todos los verbos siguen la misma regla, ¿ya? Entonces los verbos que siguen esta forma regular, esta forma de cambiar are por ato, ere por uto, ire por ito, pues lo conocemos como verbos regulares, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Dice, oggi Paolo rientra presto. Hoy Paolo entra temprano. Oggi Paolo rientra presto. Passato próximo. Ieri invece, ayer por el contrario, è rientrato, volvió tarde. È rientrato tarde. ¿Ya? Hoy Paolo vuelve temprano. Oggi Paolo rientra presto. Passato próximo. Ieri, ayer, invece por el contrario, è rientrato tarde. Regresó tarde, ¿no? Acá está la fórmula. Para poder hablar en pasado próximo, que necesito? Conocer, bueno, conocemos la conjugación del verbo essere y conocemos lo que es el verbo rientrare, termina en are, lo cambio por ati, es rientrato. Es rientrato, ¿no? Volvió tarde. Otro ejemplo, estamos hablando primero de manera general, ¿ya? Este verbo rientrare va a trabajar con el verbo essere, por eso que yo estoy trabajando con la conjugación de en tercera persona, ¿ya? Entonces, antes de continuar, bueno, debo hacer mención que hay verbos que van a trabajar con avere y otros verbos que van a trabajar con essere. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente estamos viendo los ejemplos. En este caso, el verbo rientrare va a trabajar con el verbo essere, ¿ya? Entonces, oggi Paolo rientra presto, ¿no? Vuelve temprano. Ieri invece, como este verbo rientrare va a trabajar con el verbo essere, y estamos trabajando en Paolo, entonces colocamos la conjugación del verbo essere en tercera persona, e. Luego, la segunda parte de la fórmula, el verbo rientrare, ¿cómo formamos el participio passato? Termina en are, lo cambio por ato, rientrato, ¿ya? Ieri invece è rientrato tarde. ¿Cómo lo traducimos? Ayer, por el contrario, volvió tarde, ¿ya? En el siguiente ejemplo dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5, el verbo finire va a trabajar con el verbo avere, y como estamos hablando en tercera persona, de acuerdo a la fórmula necesitamos la forma del verbo avere en tercera persona es a. El verbo finire termina en ire, lo cambio por finito y lo coloco aquí, ¿ves? Ya está la fórmula. Di lavorare alle 6. Dice, ieri invece, ayer por el contrario, terminó de trabajar a las 6, ¿ya? Presente, passato próximo. Otro ejemplo, acá dice, ogni giorno, cada día o todos los días, Gianni va in centro a piedi.
va al centro a pie. El va es la tercera persona del verbo andare. Entonces, ¿qué voy a hacer para formar mi pasado próximo? Según la regla, acá tengo la fórmula. Presente de verbo essere más el participio pasado. Este verbo andare va a trabajar con el verbo essere. Entonces, como estamos hablando de Gianni, ¿cuál será la forma del verbo essere en tercera persona? Sería e. Ahora, el verbo andare termina en are. Para formar el participio pasado, cambiamos por ato. Digo, andato, ¿no? Andato. Ieri invece, ayer por el contrario, è andato in centro in macchina. Se fue al centro en automóvil, ¿no? Miren, en este caso Gianni es varón, ya por eso digo andato. Si fuera mujer se varía la forma del participio, sería andata. Solamente ocurre esto cuando trabajamos con el verbo essere, ¿ya? Otra, dice, di solito il treno parte in orario. Di solito il treno parte, el verbo es partire, el verbo partire. El partire también va a trabajar con el verbo essere. Va a trabajar con el verbo essere, ¿ya? Y como estamos hablando del treno, tercera persona sería e, la primera parte, ¿no? Conjugación del verbo essere en tercera persona sería e. Luego el verbo partire termina en ire, lo cambiamos por partito. Entonces ya tenemos ya el pasado próximo. Pues esta mañana, invece, por el contrario, è partito in ritardo. Partió tarde, è partito in ritardo. Como ustedes pueden ver y analizar, ¿no? En este caso, para hablar en participio, en pasado próximo, necesito saber, ¿no? Con qué auxiliar se puede decir de verbo essere va a trabajar el verbo, ¿no? ¿Ya? Y el participio pasado está acá la regla de cómo cambiar las terminaciones. Entonces, a manera de información, ya les estoy adelantando un poquito de información. Los verbos que implican movimiento, como entrar, salir, ¿no? Subir, bajar, ¿no? Van a trabajar con el verbo essere. Y los verbos que no implican movimiento, ya van a trabajar con el verbo avere. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el verbo rientrare, volver, implica movimiento, trabajo con el verbo essere, ¿ya? Di solito Mario finisce di lavorare, el verbo finire no implica movimiento, entonces trabajo con el verbo avere. Ogni giorno Gianni va in centro a pie, el verbo andare implica movimiento, trabajo con el verbo essere y sus conjugaciones. Di solito il treno parte in orario, el verbo partire, ¿no? También implica movimiento, ¿no? Trabajo con las conjugaciones del verbo essere, ¿ya? Entonces, a manera de información general, porque existen otras reglas también. Otras reglas, ¿ya? Acá tenemos, dice, osservate, el pasado próximo con el verbo avere, ¿no? Lo que hemos estado haciendo, ¿no? Acá tenemos cambiato, venduto, finito. Estos verbos no implican movimiento, por eso que están trabajando con el verbo avere. Ejemplo, io cambiato casa, tu hai cambiato casa, Paola ha cambiato casa, noi abbiamo cambiato casa. Como ustedes pueden ver, tenemos las conjugaciones de acuerdo a los pronombres, ¿ya? Y acá tenemos los verbos el verbo avere, que va a trabajar con verbos que no implican movimiento, y acá están los verbos ya con sus participios, ¿ya? En este presente, acá veamos algunos ejercicios, ¿no? En este caso, completate le seguenti frasi con el verbo al participio pasado. Ahí tenemos finire, ya saben que el finire no es verbo de movimiento, por lo tanto va a trabajar con el verbo avere como auxiliar, ¿no? Entonces, Gianni, tercera persona, coloco la conjugación del verbo avere en tercera persona, a, finire termina en ire, cambio por ito, finito, y suoi risparmi, ¿ya? Sus ahorros, y suoi risparmi. Gianni acabó sus ahorros, ¿ya? Bien, vamos a ver, acá tenemos una serie de ejercicios. Ya vamos a resolverlo rápidamente, ¿ya? Ustedes traten antes ¿cómo se llama? De hacerlo conmigo, traten de hacerlo solos para que puedan practicar un poquito. Ieri sera, acá les pone, el libro les pone fácil porque ya les pone la conjugación del verbo avere, miren, ¿ya?
¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Solamente colocar el participio pasado. O sea, acá, todos estos verbos que ustedes ven aquí en esta lista van a trabajar con el verbo avere. ¿Ya? Ya el libro les está poniendo fácil. El verbo ricevere, recibir. Ieri Silvia ha ricevuto. ¿Ya? El ere lo cambian por este auxiliar. Por el uto. ¿Ya? Ricevuto. ¿Ya? Ieri Silvia, ayer Silvia ha ricevuto un libro de Carla. Recibió un libro de Carla. El verbo capire, ya capire, termina en ire, cambio por ito, capito, como sería acá. Non abbiamo capito, no entendimos, non abbiamo capito, no entendimos bene la lezione di ieri, ¿ya? Non abbiamo capito bene la lezione di ieri, la lección de ayer. Verbo trovare, trovato, el are cambia por el atto, trovato. Signore, ha trovato una camera, encontró una habitación, ha trovato una camera, encontró una habitación. El verbo conoscere, conoscere, ya signorina, dove ha conosciuto, ¿no? Termina en R, lo cambio por uto, dove ha conosciuto quel ragazzo, donde conoció, dove ha conosciuto quel ragazzo, donde conoció a aquel chico. Veo finire ito, Carlos. Cuando hay finito la universidad. Cuando hay finito la universidad. Cuando terminaste la universidad. Y Rossi implica un grupo de personas. Hanno, por eso que ponen el anno. Y Rossi hanno cambiato el número de teléfono. Los Rossi, un grupo familiar, un grupo empresarial, cambiaron su número de teléfono, el número de teléfono, ¿no? Mi ha cercato nessuno, me buscó alguien, ieri sera. Mi ha cercato nessuno ieri sera, me buscó alguien ayer, ieri sera. Vendere venduto, avete poi venduto. ¿Ya? Vendieron il vostro appartamento, avete poi venduto il vostro appartamento. ¿Ya? Vendieron su departamento, ¿no? Ustedes, estamos hablando a un grupo de personas. Questa notte, esta noche, ho dormito poco. Esta noche dormí poco. Questa notte ho dormito poco. Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi. Ayer trabajamos fino a hasta tarde. Ieri sera abbiamo lavorato fino a tarde. Bien, como ustedes pueden ver, todos estos verbos, esta relación de verbos, van a trabajar con el verbo avere. ¿Por qué? Porque no implican movimiento, ¿ya? Ahora veamos ejemplos con el verbo essere. Acá tenemos que observar algo, miren. Aquí el verbo essere va a respetar el género y el número, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, io sono andato in centro a pie. Y acá está hablando un varón. Io sono andato, yo fui al centro a pie. Pero si habla una chica sería io sono andata, o sea, lo varía de acuerdo al género, ¿ya? Y al número. Acá es una sola persona y es una señorita. Io sono andata in centro a piedi. Un varón, io sono andato. Una mujer, io sono andata, ¿ya? Igual acá. Tu sei andato, tu sei andata. Paolo è andato, Luisa è andata. Ahora acá, noi siamo, ya, aquí estamos hablando de número. Acá es plural ya, son varios. Noi siamo, si son varones, en singular sería andato. Pero como son varios, la O la cambio por la I. Noi siamo andati, ¿ya? Grupo de varones. Hombres y mujeres también algo se incluye ahí, ¿no? En caso de mujer sería andata, pero como es plural, la A lo cambio por la I, andate, ¿ya? Noi siamo andati in centro a piedi, noi siamo andate in centro a piedi. Lo mismo aplicamos para el voi, si son en plural varones, voi siete andati, en plural mujeres, voi siete andate. Paolo y Carlos sono andati, ¿no? De ellos en plural. Luisa y Franca sono andate, ¿ya? Entonces aquí aplicamos
género, io sono andato, io sono andata, y número, noi siamo andati, noi siamo andate, ¿ya? Fácil. Bien, acá también en este ejercicio también el libro les pone fácil porque ya les ha puesto la conjugación del verbo essere, como ustedes solamente lo ustedes van a completar es con el participio pasado. Entonces, todos estos verbos que ustedes pueden ver acá son verbos que van a trabajar con el verbo essere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque implican movimiento y también hay otras reglas que vamos a visualizar más adelante. No quiero confundirlos, pero estos verbos ustedes ya tienen que ir memorizando, ¿no? Van a trabajar con el verbo essere. ¿Ya? Luisa è partita per Siena giovedì. Luisa partió para Siena. Giovedì significa el jueves. Ieri sera, ayer por la tarde, Mario e Franco, o sea, loro ellos, sono andati al cinema, ¿no? Si fuera uno sería andato. Como son dos, andati. Sono andati al cinema, se fueron al cine. Il professore è arrivato in ritardo, el profesor llegó tarde. I giornali, loro ellos, ¿no? Los periódicos, oggi non sono usciti, no salieron. Uscito, usciti, ¿ya? Ieri è, normalmente cadere caduto, pero como es pioggia, lluvia, es femenino. El caduto, digo caduta. Ieri è caduta molta pioggia. Acá estoy viendo lo que es el género, ¿ya? Tornare, io e Luigi siamo, como son dos, así es tornato, pero como son dos sería tornati. Io e Luigi siamo tornati prima di cena, antes de cenar. Entrare, acá ragazze, chicas, sería entrare en trato, pero como son mujeres entrata, como son dos entrate. Conoce le due ragazzi che sono entrate ora. Conosci le due ragazzi che sono entrate ora, ¿ya? Que ingresaron ahora. Pia dice, io e Marta, acá son dos mujeres, ¿ya? Siamo, stare, stato. Stata, fuera una sola mujer, state, dos mujeres. Io e Marta, siamo state molto bene a casa di Francesca. Estuvimos muy bien en la casa de Francesca, ¿ya? Sono le 11 e Piero non è ancora ritornato. Sono le 11 e Piero non è ancora ritornato. Y aún no regresa. Ancora es aún, todavía. El verbo rientrare, volver. I ragazzi sono rientrati a mezzanotte. ¿Ya? Acá sería rientrare, rientrato. Para un solo hombre. Pero como son varios, rientrato, digo rientrati, lo varío, ¿no? I ragazzi sono rientrati a mezzanotte. Los chicos volvieron a medianoche. ¿Ya? Simplemente que hay que practicar, ¿cómo se llama? Transformar el participio pasado y también por colocarlo en plural cuando son más de dos personas. ¿Ya? Más ejercicios. Completate le seguenti frasi secondo il modello. Di solito, normalmente, Paolo viene a escuela a pie. Viene a la escuela a pie. Anche ieri, también ayer, è venuto a escuela a piedi. ¿Ya? Vino a la escuela a pie. Aquí, por ejemplo, el verbo viene es el verbo venir. También, como implica movimiento, voy a trabajar con el verbo essere. Como estoy hablando de Paolo, voy a trabajar en tercera persona, con la conjugación en tercera persona del verbo essere. Anche ieri è, y luego coloco el verbo venire, venuto, ¿no? È venuto a escuela a piedi. Aquí nos están variando. Por ejemplo, acá tenemos di solito, Giulio guarda, es el verbo guardar y mirar. Este verbo no implica movimiento, entonces ¿con qué voy a trabajar? ¿Con avere o essere? Voy a trabajar con avere, ¿ya? Di solito guarda la televisión a casa de Mario. Di solito, normalmente Giulio mira la televisión en casa de Mario. ¿Cómo sería la oración? Anche ieri, también ayer. El verbo guardar no implica movimiento, entonces trabajo con el verbo haber. El verbo haber en conjugación en tercera persona pongo a.
anche ieri ha guardato la televisione a casa di Mario. ¿Ya? Luego mangiare, el verbo comer no implica movimiento, trabajo con el verbo avere, también sería di solito Mario mangia al ristorante. La oración que voy a escribir, anche ieri ha mangiato al ristorante. Anche ieri ha mangiato al ristorante. En el número 3, di solito Marta esce, el verbo uscire, este verbo sí implica movimiento, salir. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? ¿Con avere o essere? Con essere. Ya, entonces digo, anche ieri è uscita. ¿Ya? El verbo es uscire. Uscire, uscito, pero como es mujer, lo cambio a uscita. ¿Ya? Anche ieri è uscita con i suoi amici. Aquí. El verbo finire también no implica movimiento, voy a trabajar con el verbo avere. Di solito Giorgio, tercera persona, ha finito di lavorare alle 8. Anche ieri ha finito di lavorare alle 8. ¿Ya? Terminó de trabajar a las 8. También ayer. El verbo partire. El verbo partir sí implica movimiento. Voy a trabajar con el verbo essere, en tercera persona. Anche ieri, como es franca, partire partito, pero como es mujer, partita. Anche ieri è partita con l'autobús del ESET. ¿Ya? Repitan el video para que puedan ustedes comprender esta parte. ¿Ya? Poquito a poquito porque es un conocimiento nuevo, ¿no? Con el italiano siempre las clases son nuevas, todos los días. Bien, una parte dice, hemos visto el participio passato regular, ¿no? El verbo regular, ¿no? Areato, ereuto, ireito. Pero hay verbos que no siguen esta regla para formar el participio passato. Ya, pero no tutti i verbi formano il participio passato in questo modo, ¿no? Entonces acá tenemos el infinito, infinitivo. Estos son los verbos que no van a formar su participio passato de la forma que hemos venido estudiando. Areato, ereuto, ireito. ¿Ya? Ellos no van a seguir esta regla, sino que ya tienen su participio passato ya formado. ¿Ya? Entonces estos verbos no van a seguir la regla del areato, ereuto, ireito, sino que estos ya tienen un participio passato preformado. Veamos los verbos. Ya estos son algunos verbos nada más. ¿Ya? Acá tenemos el verbo accendere. Accendere, encender. Accendere. El participio passato sería acceso. ¿Ya? El verbo chiudere. Chiudere. Su participio passato chiuso. ¿Ya? Chiudere, chiuso. Mettere. Mettere. Poner, colocar, mezzo. Perdere, perso o perduto. Este tiene dos participios. Pueden trabajar con perso o pueden trabajar con perduto. Prendere, preso. Ya, prendere, tomar, coger. Prendere, preso. Promettere, prometer, promeso. Rendere, devolver, rezo. Scendere, scendere, bajar, descender. Scendere, ceso. Spendere, gastar, spendere, gastar, speso. Correre, corso, correr. Succedere, suceder, succeso. Giungere, sinónimo de arrivare, llegar. Leggere, letto. Vincere, ganar, vinto. Fare, fatto, il fare se lo va a hacer. Scegliere, elegir, scegliere, scelto. Spegnere, apagar. Spegnere, apagar, spento. Scrivere, scritto. Dire, detto, luego decir. Nascere, nacer, nascere, nato. Chiedere, preguntar, chiesto. Chiedere, chiesto. Rispondere, risposto, responder. Rimanere, permanecer, quedarse. Rimanere, rimasto. Vedere, tiene dos participios, visto o veduto, pueden trabajar con cualquiera de los dos. Bere, beber, bere, bevuto. Vivere, vissuto, luego vivir. Aprire, aperto. Offrire, offerto, ofrecer. Morire, morto. Venire, venuto, ¿no? Entonces, entre algunos verbos.
Estos verbos no van a formar el participio de la manera normal, sino que ya tienen sus formas prediseñadas, ¿no? Algunos conocen como verbos irregulares. Bien, acá tenemos, dice, ahora metete al passato próximo, coloquen al passato próximo i verbi delle seguenti frasi, ¿no? Aquí si les colocan solamente los verbos, las oraciones, y ustedes van a tener que decidir si van a trabajar con el auxiliar avere o essere, ¿ya? Dice Fabricio, ¿ya? Mettere, poner, colocar. ¿Implica movimiento? No. Entonces trabajamos con el verbo avere. Fabricio. Dove, Fabricio, desde que estoy diciendo Fabricio es que lo estoy tuteando y trabajo con la segunda persona del verbo avere. Hay. Mettere messo. Ya, mettere messo. Fabrizio, dove hai messo il libro di Giorgio? Fabrizio, dove hai messo il libro di Giorgio? ¿Dónde colocaste el libro de Giorgio? Chiedere, preguntar, pero chiedere, chiesto, chiesto. ¿Ya? Chiedere, chiesto. Como este verbo no implica movimiento, voy a trabajar con el verbo haber. ¿Ya? Y acá dice voy, miren, nos están dando un... Quiere decir que la conjugación del verbo chiedere va a ser en voy. ¿Ya? Sería avete chiesto, voy el número de teléfono a Carlo, avete chiesto, voy el número di telefono a Carlo, rispondere, risposto, rispondere, por acá está creo, rispondere, risposto, ¿ya? El participio. Y como no es un verbo que implica movimiento, trabajaremos con el verbo avere. Marcello, non hai, como estamos tuteando, non hai risposto ancora aún a la mia domanda, a mi pregunta. No respondiste aún a mi pregunta. Leggere letto, luego leer, por acá está, leggere letto, luego leer. Signorina, cuando implica movimiento este verbo, trabajamos con el verbo avere, ¿ya? Y como es signorina, trabajamos con la tercera conjugación. Signorina, ha letto ya questo libro. Signorina, ha letto, leyó ya questo libro. ¿Qué cosa? Dire tampoco implica movimiento, ¿ya? Trabajamos con avere, con el verbo avere. Verbo dire por acá la conjugación dire, detto. Acá está, ¿ya? De acá dire, ¿no? ¿Qué cosa? Acá dice María de Franca, o sea, estamos hablando de ellas. Hanno. ¿Qué cosa hanno detto María de Franca? ¿Qué cosa hanno detto María de Franca? Número 6. Ieri sera, acá está, esto mal, está hablando en primera persona, tampoco implica movimiento. Ieri sera ho bevuto troppo, bebí bastante, ho bevuto troppo ed ora sto male, y ahora estoy mal. Scegliere scelto, por acá está, scegliere scelto, el verbo elegir. Acá el tuve, tampoco implica movimiento. Hai scelto tu questo libro, hai scelto tu questo libro. Aprire, el verbo abrir. Abrir, cerrar implica movimiento. Trabajamos como... no, este verbo no implica movimiento. Giovanna y Carla, o sea, loro ellos, hanno aperto un ristorante a Parigi. Giovanni y Carla hanno, trabajamos el verbo avere, loro, hanno aperto un ristorante a Parigi. El verbo accendere, encender. El verbo accendere, encender. Tampoco implica movimiento. Mariela y yo, o sea, nosotros noi, abbiamo acceso la televisione. Mariela e io abbiamo acceso la televisione. ¿Ya? Chiudere, el verbo cerrar. Y como estoy preguntando en tercera persona, sería chi hai chiesto, el verbo chiudere. Por acá está. Y aquí, que hay chiuso, perdón, chiuso.
Y aquí hay chiuso la porta a chiave. ¿Quién cerró la puerta con llave? Chi hai chiuso la porta a chiave. ¿Ya? Chi hai chiuso la porta a chiave. Bien. Tenemos acá el verbo, vamos a ver acá, el verbo scegliere, ¿no? Chi ha, verbo scegliere, chi ha scelto, ¿no? Hai scelto tu questo libro. Bueno, estamos trabajando todos estos verbos, ¿ya? Entonces, acá estos verbos tenemos que conocer quiénes son verbos de movimiento y cuáles son verbos de no movimiento. Aquí hemos tratado de diferenciar, ¿no? De una manera práctica. Pero, aquí nos dan algunas reglas, miren. Entonces, nosotros hemos estado trabajando esto con verbos que implican movimiento, trabajamos con verbos de ser, verbos que no implican movimiento, trabajamos con el verbo haber, pero hay otras reglas, miren, ve acá. Verbo di moto, verbo de movimiento que presupongo un punto de partenza de arribo, ¿no? Lo que hemos visto, verbo de movimiento, partire, arrivare, giungere, ¿no? Trabajan con el verbo essere. Il treno è partito da Bologna, partito da Bologna alle 9, è arrivato e llegò a Firenze alle 10:15, no? Andare e venire, no? Domenica Piero e io siamo andati allo stadio, la signora Fedeli è venuta a casa nostra, no? Andare e venire. Luego tornare también implica movimiento. Quando siete tornati da Parigi, trabaja con el verbo essere. A qué hora siete tornati a casa, a qué hora llegaron a casa. Il verbo entrare, uscire, salir. Il dottor Sarti è entrato in ufficio, entrò all'officina alle 9, è uscito alle 2 y salió a las 2. Verbo salire, subir, scendere, bajar, ¿no? Luigi è salito al quarto piano, subió al cuarto piso con l'ascensore, e dopo un po', y después de un momento, è sceso al piano terra al primer piso, ¿no? Bajó al primer piso. Cadere también implica movimiento. Stanotte, è caduta molta neve, cayó mucha nieve, ¿ya? Entonces, una primera regla. Otra regla dice algunos verbos de estado de lugar que también, que a pesar que no implican movimiento, van a trabajar con el verbo essere, como es el stare, rimanere, restare. Hay que aprenderlo de memoria. Carla è stata a Londra l'estate passata, estuvo en Londres. Luisa è rimasta a cena da Paola, se quedó en la cena de Paola. Chi è restato a casa, quien se quedó en casa con i bambini, con los niños. Algunos verbos intransitivos también van a trabajar con el verbo essere, no implican movimiento, pero van a trabajar con el verbo essere. El mismo verbo essere, ¿no? Sei stato, no tuviste suerte, sei stato fortunato a trovare a casa, encontrar una casa. Verbo nascere, nacer, dove è nato, donde nació profesor Manetti. Morire, no morire morto, también trabaja con el verbo essere. Garibaldi è morto, ¿no? Succedere, successo, ¿no? También, ¿qué cosa è successo ieri? ¿Qué pasó ayer? Costare, ¿cuánto ti è costato questo libro? También trabajo con el verbo essere. Piacere, mi è sembrato, me pareció preoccupato anche a me. Aquí, no, aquí hay un error, el verbo sería sembrare, no es piacere, sino sembrare, ¿ya? Sembrare, ¿ya? Diventare, volverse, tornarse, ¿ya? ¿Cómo es diventato grande? ¿Cómo se volvió grande tu hijo? ¿Ya? Entonces, estos verbos que implican movimiento van a trabajar con el verbo essere, también van a trabajar algunos verbos intransitivos, stare, rimanere, restare, estados de luogo, y también algunos verbos intransitivos como essere, nascere, morire, succedere, costare, piacere, diventare. Estos verbos hay que tratarlo de memorizar, ¿ya? Y también hay algunas palabras que se van a colocar entre el auxiliar avere o essere y el participio passato, como por ejemplo la palabra sempre, siempre, mai, nunca, ancora, aún, più, más, ya, appena, anche también. Stanno di solito fra l'auxiliare y el participio passato. Por ejemplo, hai chiuso la valilla, cerraste la maleta. Yo puedo decir, hai già chiuso, ya cerraste la maleta.
No o mai visto, mai es nunca. No vi una película de policías y ladrones, un film giallo. Le pongo mai, nunca he visto una película de policías y ladrones, ¿no? Marco è appena arrivato da Roma. La palabra apenas Marco llegó de Roma. ¿Ya? Acá tenemos más ejercicios, ¿ya? Más ejercicios. ¿Ya? Aquí ustedes van a trabajar, Ventani, Luisa, è andata, Mario, è riuscito, succedere, l'incidente è successo sull'autostrada, nell'autopista. Quanto ti è costato, ragazzi? Entonces, que le pregunto a ellos, siete rimasti, ¿ya? Come è diventato, ¿no? ¿Ya? Dante Alighieri è nato, nació. Quando sono arrivati, ¿no? Pues estamos hablando del loro, cuando sono arrivati, llegaron. Signora Rosa è restata, ¿ya? Mio padre, scendere il cesso. Por acá están scendere il cesso, ¿ya? Mio padre è sceso a prendere il vino, bajó a coger el vino. Aquí sería, acá está más fácil, ¿no? Bueno, acá les dan los pronombres, hay que decidir si es saber o essere. Acá sería, ¿qué cosa? El fare es tu hai fatto, lei è andato, ieri sera loro sono stati, Margherita ha detto che ha visto, Carla è stata, noi non siamo stati, ¿ya? Luisa è andata, ¿quién è venuto? Giorgio hai dato, ¿ya? Io non ho trovato, di che cosa ha parlato. Io prendere preso, vamos a ver acá, prendere. Por acá este prendere preso, ¿ya? Chi ha aperto, dove tu hai messo, tu hai sentito, dove tu hai conosciuto, tu hai capito che cosa ha detto Bruno. Ieri sera noi abbiamo visto un bel film, ¿ya? Y acá tenemos una lectura. Paolo ha cambiato casa. Paolo ha cambiato casa. So che hai cambiato casa. Sé que cambiaste de casa. Dove sei andato ad abitare? ¿Dónde te fuiste a vivir? O compraste un apartamento in centro. Me compré un departamento en el centro. È grande? No tanto, 2 camere, 2 abitazioni più servizi, ma in compenso, in retribuzione, hai una bella terrazza. Hai speso molto, gastaste mucho, abbastanza, bastante. Ho finito, terminé quasi i miei risparmi, todos mis ahorros. In ogni caso, sei stato fortunato, en este caso tuviste suerte. Di questi tempi è un vero affare, es un verdadero caso trovare un apartamento in centro. Y acá tenemos un test y un respondete a las siguientes domande. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya lo hacen ustedes a manera de práctica, ¿ya? Y responden algunas preguntas. Bien. Espero haber contribuido con su estudio del italiano a través de estos tres módulos. Agradezco su participación y se despide de ustedes el profesor Martín Chumpen. Muy agradecido. Gracias.